fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombras con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre
Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca, de mi vida fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, mi esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en esa oscuridad. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta el morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Un privilegio para mí el poder estar aquí. Gracias al pastor, ¿verdad?, que me da esta oportunidad. Y me tocó hablar algo relacionado con la ofrenda, ¿verdad, hermanos? Hay muchos textos que pudiéramos que hablan de la ofrenda, ¿verdad?
pero a mí me gusta este y es muy conocido por todos nosotros. Dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Está hablando que todo lo que hagamos para el Señor debe ser con gozo y de corazón. ¿Por qué? Porque el Señor, la única intención del Señor en la ofrenda, en que nosotros seamos dadivosos, es de que Él nos quiere bendecir. A Él le encanta que nosotros seamos agradecidos con Él. El Señor ya nos ha dado esta mañana, con el simple hecho de estar aquí, ya es una bendición, hermanos. El Señor nos ha dado trabajo, nos ha dado salud, y ahora le vamos a dar un poquito de lo mucho que Él nos ha dado ya. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias en esta mañana por este día, por la vida y por la salud, Señor, y por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado trabajo, Señor, y nos has dado también comida en nuestras hieleras, Señor. Esa es bendición tuya, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos provees de todo lo que necesitamos, Señor. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que si alguien está falto de trabajo, Señor, que Señor tú le proveas, Señor. Que si alguien está falto de salud, Señor, que tú también le des su salud, Señor. Continúa con nosotros, Señor, y no permita, Señor, que nuestra mirada, Señor, se desvíe de ti, Señor. Que siempre nuestra mirada, Señor, esté en ti, Señor, en el autor y consumador de nuestra vida, Señor. Continúa con nosotros, Señor, en el resto del servicio, Señor, y que todo sea para darte honra y gloria a tu nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar a depositar las ofrendas. Mientras ustedes están pasando a dar lo que ustedes de corazón van a dar, quiero pedirte si puedes tomar asiento, puedes hacerlo. Qué bonito día. Ahora nos tocó calor con mucho viento, gracias a Dios. Hay veces no nos toca como queremos o como pedimos, pero gracias a Dios por un día más de poder estar aquí para reconocerle. Nos toca adorar a Dios con su palabra. Quiero recordarte rápidamente que estamos viendo la serie de los 10 mandamientos. Comenzamos la semana pasada con el primero de los mandamientos. Y ahora vamos a continuar con el segundo de los mandamientos. Unas ideas muy generales que quiero darte es que hay un propósito general para los mandamientos. Uno de esos primeros propósitos es que entre más conocemos los 10 mandamientos, más vemos cuán pecadores somos. Por eso la idea de utilizarlos cuando compartimos nuestra fe a las personas. Las personas se creen buenas personas más de lo que a veces son realmente. Cuando tú les hablas de los 10 mandamientos, se dan cuenta que los han quebrado todos y no son tan buenas personas como ellos creen no ser. Y el segundo propósito principal es que los mandamientos nos ayudan a amar a Dios. No se puede amar a Dios sin las palabras de Dios. No se puede amar a Dios sin obedecer a Dios. Entonces, quiero que, si me acompañas en tu Biblia, quiero que vayamos a donde se encuentra el segundo mandamiento cuando fue dado por primera vez. Éxodo capítulo 20. Del versículo 4 al verso 6. Ahora vine preparado, mira, con mi pinza, para que las hojas no se me muevan por todos lados. Ahora sí, si ya lo encontraste, Éxodo capítulo 20, del versículo 4 al 6, te voy a pedir que te pongas de pie y vas a poner atención a las palabras de Dios. Vamos a leer el segundo de los mandamientos y vamos a entender lo que significa esta mañana y tarde para algunos de los que nos escuchan. Éxodo capítulo 20, versículo 4 al verso 6. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios,
soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Puedes tomar asiento? Y ahí tú sentado, yo quiero orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de poder adorarte en esta mañana a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que salgamos de este lugar con un mejor entendimiento de quién tú eres, Señor. Te pedimos que nos muestres a través del segundo de los mandamientos cómo te podemos amar, Señor, cómo podemos conocerte mejor, cómo podemos servirte mejor. Ayúdanos a comprender lo que significa no hacernos ídolos, ni ningún tipo de imagen que te represente a ti, Señor. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Estaba escuchando la historia, una historia bastante rara, bastante difícil para mí de tratar de recibirla y de asimilarla. Se trata acerca de un actor de Hollywood, Will Smith. No sé si lo han escuchado, ha hecho bastantes películas. Y él estaba platicando acerca de la relación con su esposa, con su pareja. Ellos estaban comentando que ellos tienen una relación de pareja tan buena y tan abierta que aún han podido compartir pareja, otra pareja, y aún seguir casados. Ellos dan a entender que la imagen de matrimonio es una imagen, así como ellos la están percibiendo, como muy abierta, muy madura, muy de este tiempo. Y dentro de mi mente yo comencé a pensar, Dios mío, ¿a dónde hemos llegado? ¿Tú serías capaz de eso, de decirle a tu pareja, mira, yo soy tan abierto que puedes ir a compartir otra persona y yo aquí voy a estar abierto todavía para recibirte? ¡Wow! ¡Qué abierto! ¡Qué mentalidad tan abierta!, ¿verdad? Y ellos platican, ¿verdad?, que los dos tienen ese tipo de mentalidad abierta. Ahora, no estamos aquí para hablar de matrimonio, pero estamos aquí para hablar de los ídolos que los seres humanos se hacen. Will Smith, juntamente con su pareja, hasta cierto punto están expresando el tipo de Dios en el que ellos creen. Porque su imaginación les ha llevado a crear ese tipo de ideas. Cuando nosotros vamos al sentido común y hacemos una encuesta entre las personas, que si ellos estuvieran dispuestos a compartir su pareja, ellos te dirían que no. Porque eso es lo más ilógico. Todos los seres humanos muestran un cierto tipo de celo hacia su pareja, que no están dispuestos a compartirlo con nadie. Otra manera de entenderlo para nosotros como latinos es que no estamos dispuestos a hacer segundo plato de nadie. Se escucha un poco mal, ¿verdad? Pero de lo que vamos a hablar ahora es del segundo de los mandamientos, y le he titulado, como le titula un autor que se llama Kevin DeYoung, tiene un material muy bueno cuando habla de los mandamientos, y al traducirlo dice, ¿cómo debes amar a Dios? Ese es nuestro título para esta mañana. ¿Cómo debes amar a Dios? La semana pasada fue ¿a quién debes amar? Y solo a Él. Y esta semana es ¿cómo debes adorar? ¿Cómo debes adorar? Voy a dividir esta sección de los mandamientos en 3 partes. Vamos a empezar con la primera parte. La primera parte del versículo 4 de Éxodo 20 dice que no nos haremos ídolo, que no lo adoraremos ni lo serviremos. Si tuviéramos que explicar qué es exactamente lo que el mandamiento está prohibiendo, son 2 cosas principalmente. Nos está diciendo que no debemos hacernos imágenes, ningún tipo de imagen que represente en alguna manera a Dios. Nada. La prohibición es clara. Ninguna imagen que nuestra mente represente a Dios. Y la segunda idea que está presente es que no debemos adorar ni servir estas imágenes que nosotros mismos hemos creado. Si tuviéramos que hacer una diferencia entre el primer mandamiento y el segundo, en el primer mandamiento se nos prohíbe adorar dioses falsos. Pero en el segundo mandamiento se nos prohíbe hacerlos, fabricarlos, crearlos. Y tú lo puedes observar ahí, ¿verdad? En el versículo 4 dice, no te harás ídolo. Y luego agrega, ni semejanza alguna
de lo que está arriba en el cielo. Trata de pensar un poquito, bueno, ¿qué hay arriba en el cielo? Bastaría mencionar cosas. El sol, la luna, las estrellas, los ángeles. Aún la misma persona de Dios como tú te la puedas imaginar. Dice, ni en las aguas debajo de la tierra, pero ni abajo en la tierra. Comienza a imaginarte qué tipo de imágenes encontramos en la tierra. Yo le preguntaba a mis hijos para las ideas. Me decían árboles, animales, seres humanos. Y la lista no termina. Dice, ni abajo en la tierra, pero ni abajo en la tierra, y después la tercera, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué tipo de imágenes podemos encontrar de cosas creadas por Dios que se encuentren en el agua? Bueno, todo tipo de peces, cualquier tipo de pez que te puedas imaginar, cualquier tipo de animal que viva dentro del agua en el mar. Entonces la prohibición que hace Dios la encontramos en Éxodo capítulo 20 y del versículo 4 hasta el versículo 6 encontramos lo que es el segundo de los mandamientos. Y hermano, yo te animo a que te lo aprendas, porque no se puede adorar a Dios, no se puede aprender a adorarle como se debe si nosotros no lo sabemos. Ahora, la prohibición no es que en nuestra casa no colguemos ningún tipo de imagen, ¿verdad? Porque podemos caer en ese extremo. Muchos de nosotros tenemos fotos de nosotros mismos. Muchos de nosotros tenemos estatuas tal vez de ángeles o de cosas que tengan que ver con las cosas que mencionó aquí este texto. Tenemos cosas de adorno. Pero Dios nos está refiriendo a eso. Se está refiriendo a cosas que nosotros mismos hemos creado de nuestra imaginación y luego nos postramos ante ellas y les damos adoración. Ahora, toma en cuenta que muchas de esas imágenes ni siquiera son cosas talladas o cosas de un material. Muchas de esas cosas son simplemente cosas de nuestra imaginación, como lo que te platicaba de este autor, perdón, de esta estrella de cine y su esposa. Se crearon un Dios falso de sus propias ideas, de lo que Dios no pide ni de lo que Dios dice ser. Quiero llevarte a Éxodo, a capítulo 32 y verso 4. Quiero meterte un poquito en la historia. Si puedes ir a tu Biblia a Éxodo capítulo 32 y verso 4 para explicar lo de la prohibición de no hacernos ídolo ningún tipo de imagen. Recuerda que en Éxodo es donde sucedió la liberación del pueblo de Israel. Dios les da los mandamientos al pueblo de Israel después de haberlos hecho libres, después de haberlos salvado. Dios no les dio los mandamientos para hacerlos libres. Primero los salvó, los libertó de la esclavitud de Egipto, que para nosotros representa la libertad del poder del pecado, y después les dio los mandamientos. Eso es una cosa bien importante que debemos de entender. Los mandamientos nunca nos ayudarán para podernos ganar el favor de Dios en ninguna manera. Antes bien, Dios nos rescata del pecado, del poder que nos domina del pecado y de nuestros ídolos falsos, para después darnos dirección cómo debemos de vivir. Y los mandamientos realmente vienen a ser para nosotros como creyentes la instrucción para cómo amar a Dios. La instrucción para cómo corregir si no estamos adorando a Dios como deberíamos de adorarle. En Éxodo capítulo 32, después de que Dios ya les dio los mandamientos, ya les explicó, ya les dio varias instrucciones, y del capítulo 20 de Éxodo al capítulo 32 ya pasaron varias cosas que Dios ya les dio de instrucciones. Y en Éxodo 32, versículo 4, Dios les dice que Él los tomó, dice este texto que Aarón tomó de las manos del pueblo de Israel todos los pendientes, todo el oro que ellos habían tomado de entre el pueblo, y dice que le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de oro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Pon mucha atención a esto. Acuérdate que ellos conocían al Dios verdadero porque ya los había libertado de la tierra de Egipto, de esa tierra que representa la esclavitud del pecado. Ya les había dado instrucciones de lo que no tenían que hacer. Y a pesar de eso, terminan haciéndose un ídolo, un becerro, un animal, una estatua de oro de fundición con la imagen de un becerro. Y terminan con la conclusión diciendo que ese es el Dios que lo libertó. Óyeme, ese no fue el Dios que los libertó.
porque el Dios que los libertó les pidió que no se hiciera ninguna imagen. Entonces, por eso el segundo mandamiento tiene que ver con no adorar a Dios equivocadamente. Y quiero que entiendas bien eso claramente. El primer mandamiento tiene que ver con no adorar al Dios equivocado. Y el segundo mandamiento tiene que ver con no adorar equivocadamente al Dios verdadero. Parece trabalenguas, ¿verdad? Pero la idea es que el segundo mandamiento aplica mucho para el pueblo de Dios, para la iglesia de Dios, porque hay veces, a pesar de decir que conoce a Dios, adora a Dios equivocadamente. Y creo que eso es lo que nos va a enseñar esta primera parte de las Escrituras. Bueno, si pudiera decirte algo con respecto a este pecado de la idolatría, podría decirte que es uno de los pecados más terribles que el hombre puede cometer. ¿Por qué? Porque en la medida que el hombre se inventa un Dios que no es el Dios verdadero, el hombre también abre la puerta más al pecado. Hace que las restricciones en contra del pecado se caigan. Tuve la experiencia de platicar con una persona. Él es una persona que le gusta beber seguido. Y hablo de beber alcohol, bebidas alcohólicas. Es una persona que es bastante responsable. En nuestro país a veces le decimos un bebedor responsable o un borracho responsable. Y me llamó mucho la atención que él me explicaba que a pesar de que él bebe bastante, él puede mantener el control bastante de su cuerpo, a pesar de que bebe, y tuvo la experiencia de que en muchas ocasiones un policía lo detuvo. Hay veces en el carro, hay veces caminando, porque sabes que también te pueden aplicar la ley si aún tienes una bebida alcohólica en la vía pública, o te encuentran alcoholizado en la vía pública solo caminando sin estar en tu vehículo. Y él me repetía mucho estas palabras: es que el de arriba me cuida, es que el de arriba me cuida, y es el que arriba, y me decía constantemente, que se me quedó grabado. Y en mi mente se venía: esto es idolatría. Porque el hombre se hace imaginaciones de lo que él cree que es Dios. Y esta persona pensaba que él puede beber todo lo que él quiera, y como la ley no lo castiga, él piensa que Dios es el que lo está protegiendo. Eso es una imaginación de lo que Dios no es. Porque sería como decir que Dios está interesado en proteger a los borrachos cuando están bebiendo. Y vamos a tener el caso de muchas personas borrachas que han hecho las peores o terribles cosas al estar alcoholizados. Te puse ese ejemplo nada más para que te des cuenta a dónde ha llegado el ser humano con sus imaginaciones de Dios. No es que esta persona tenga un ídolo al que se le postre o una estatua ante el cual se doble o le dé culto, pero en sus mismas ideas ya ha creado un Dios falso. Y sin él estarlo pensando, se le postra a ese Dios, a esa idea que él tiene de Dios. Hay tres cosas que te quiero mencionar también aquí dentro de no hacerte ídolo, que son muy comunes. Voy a pedirte, por favor, si tú puedes ir a Juan capítulo 16. Esto es muy importante, se me hizo muy interesante. Algunos de nosotros lo conocemos esto. Juan capítulo 16. Jesús les está hablando a los discípulos acerca de la venida del Espíritu Santo. Les conviene que Él se fuera. Les convenía que Él muriera, que Él resucitara y que la presencia de Dios viniera a los creyentes. Y Él dice unas cosas interesantes del Espíritu de Dios. Fíjate lo que Él dice. En el versículo 8 del capítulo 16. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando los apóstoles fueran llenos del Espíritu de Dios y comenzaran a predicar el Evangelio, dice que el Espíritu Santo, su función y su trabajo iba a ser convencer a la gente de esas tres cosas: de juicio, de justicia y de pecado. Las voy a decir también al revés: de pecado, de justicia y de juicio. Tú no encuentras que el Espíritu Santo viniera a convencer a las personas de protección o de otro tipo de ideas que a veces la gente se hace acerca de Dios. Particularmente me llama la atención que habla de estas tres cosas, porque son exactamente las tres cosas que la gente no utiliza cuando quiere pensar en Dios. Por ejemplo, cuando tú le dices a las personas que Dios castiga, ¿qué dicen? No,
¿Dios no castiga? Eso es idolatría, el decir que Dios no castiga, porque entonces, ¿qué dice el Dios de la Biblia? Este mismo mandamiento, si lo leemos más abajito, él dice que él castiga la iniquidad y la maldad de los padres, dice sobre la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Lo voy a explicar, ¿verdad? Porque se cometen muchos errores con ese texto. Entonces, particularmente a la gente no le gusta un Dios que hable en contra del pecado, ¿verdad? Particularmente a la gente no le gusta un Dios que sea un Dios justo, porque si Dios es un Dios justo, entonces todos los seres humanos estamos en problemas, porque todos hemos pecado. Y uno de los trabajos del Espíritu Santo es convencer a la gente que Dios es justo y que ellos son culpables de pecado y necesitan arrepentirse. ¿Ves la idea a dónde quiero ir con esto? ¿Por qué Jesús dijo del Espíritu Santo que él iba a convencer a la gente de estas tres cosas? Porque son fundamentos muy esenciales de la persona de lo que Dios es. Dios es un Dios que odia el pecado. Dios es un Dios que es justo, que no peca y que no puede pecar porque su esencia misma de Dios es ser santo, sin tacha, sin error, sin falta alguna. Y la tercera cosa es que como Dios es justo y aborrece el pecado, Él terminará juzgando a todos los seres humanos, y lo enseña la Biblia. Que después de la muerte hay un juicio. Y lo hemos leído, Santiago lo mencionó varias veces, ¿verdad? Dice que a los creyentes se les juzgará de acuerdo a lo que han hecho para recompensas, y a los incrédulos se les juzgará dándoles un castigo apropiado de acuerdo a la maldad que hicieron. Entonces es por eso que regularmente cuando la gente o las personas se hacen un ídolo a su propia imaginación y terminan postrándose ante esa imagen, regularmente no solamente es postrarse a la imagen, pero a los principios o a la falta de moral que hay detrás de esa imagen. Cuando una persona adora al Dios falso, detrás de ello siempre vendrá un estilo de vida, de cómo vivir y vivir ese Dios al que tú dices que crees, en el cual tú dices que crees. Entonces, quiero llevarte a las palabras que dijo un hombre. Él se llama Juan Calvino, ya murió. Pero él dijo estas palabras: el corazón humano es una perpetua fábrica de ídolos. Ay, no, Juan, no me ofendas, yo no soy así. Pero así somos. Ve cómo le pasó a Israel. Y hay veces así te pasa a ti. Tu corazón es un corazón que continuamente se está fabricando ídolos, constantemente. Y si tú no vas al mandamiento, pues no vas a ver tu pecado. Ese es el propósito del mandamiento, del segundo mandamiento, que veas tu pecado y veas todo el tipo de ideas y de imaginaciones que a veces te haces de Dios. Y a veces terminas adorando cosas o ideas en áreas muy simples de la vida. Bastaría mencionar muchos ejemplos, pero un ejemplo que a mí me gusta mencionar mucho tiene que ver con lo que a mí mismo me pasa. Cuando yo hay veces no recibo lo que quiero de mi esposa, de mis hijos, y termino molestándome y castigo, en ese mismo momento estoy cayendo en idolatría, y hay veces ni nos damos cuenta, en cosas muy simples del área cotidiana. Estamos esperando recibir algo, no lo recibimos, nos molestamos y reaccionamos. Imagínate que nos molestáramos con nosotros mismos por no ir a la palabra de Dios cotidianamente. Imagínate que nos molestáramos con nosotros mismos por no conocer más a nuestro Dios al que decimos que dio su vida por nosotros. Imagínate que nos molestáramos más cada día por no rendirnos ante su presencia y postrarnos en adoración ante Él más continuamente. Imagínate que nos molestáramos cada día más por no orar y platicar con nuestro Dios. Pero eso casi no pasa, ¿verdad? Lo que casi siempre más pasa es que nos molestamos más cuando no tenemos a veces cosas secundarias creadas por Dios y reaccionamos y exigimos a veces nuestros derechos. Eso nos habla de idolatría en nuestro corazón, hermanos. Cuando somos personas que estamos siendo controladas por un genio, por un mal carácter, porque no estamos obteniendo lo que estamos buscando en ese momento. Quiero darte otra definición de una mujer que se llama Elise Fitzpatrick, que es una escritora muy excelente. Ella dice: una parte muy importante de la adoración falsa es
que nosotros los seres humanos aprendemos a conseguir dioses falsos que nos den lo que queremos. Hacemos compromisos con ellos esperando que nos bendigan. ¿No es así? Muchas veces estamos esperando algo de alguien y nosotros hacemos cosas para tratar de obtener aquello que estamos buscando porque queremos la bendición, y cuando no lo recibimos, bueno, nos molestamos, ¿verdad? Porque no recibimos la bendición que estamos buscando. Por eso me pareció muy interesante la definición que ella da. Regularmente lo que nosotros hacemos cuando adoramos dioses falsos es porque queremos la bendición de esos dioses. Por eso el ejemplo que te dije del hombre, ¿verdad? Que no importa si él toma mucho y no importa mucho si él es un borracho, aunque la Biblia lo prohíba, porque dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos, pero él tiene la idea de que Dios lo bendice y Dios lo protege, aunque él es un borracho. Entonces, hacemos estos dioses falsos en nuestra mente porque queremos la bendición aparente de este Dios, cuando no sabemos a veces ni lo que estamos diciendo. Voy a pasar a explicarte la segunda parte del texto, que empieza de la segunda mitad del versículo 5. La segunda parte que te quiero explicar tiene que ver con la razón que Dios nos da. Fíjate la razón que Dios nos da del por qué Él nos pide que no nos hagamos ninguna imagen y no la adoremos. La mitad del versículo 5 en adelante. Dice, porque yo, o sea Dios, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Y esa va a ser nuestra segunda parte. La primera parte te dije que no debemos de hacernos ídolos, ni adorarlo, ni servirlo. La segunda parte, el Señor nuestro Dios nos dice que Él es un Dios celoso. Imagínate un marido que cada día que pasa es un marido que es más puro. Imagínate un marido que cada día se guarda más para su esposa. Imagínate un marido que cada día, cotidianamente, se presenta una mujer atractiva ante sus ojos y cada día él prefiere voltear. Ya la miró por accidente la primera vez, pero la segunda vez deja de voltear a verla. ¿Por qué? Porque se está limpiando, se está purificando y se está guardando, porque él sabe que tiene una esposa y quiere amar a su esposa como debe de amarla. Imagínate a un esposo que cada día conoce más la Biblia y se preocupa por cómo amar más a su esposa, como dice Efesios capítulo 5, que la debe de amar como Cristo a la iglesia. Entonces, este esposo que cada día se santifica, se guarda más para su esposa, déjame decirte que va a ser un esposo más celoso de su esposa cuando vea que su esposa es una esposa que le está siendo infiel. Va a ser más terrible el pecado de la infidelidad en contra de él, porque él ha sido un marido que se ha santificado y se ha guardado para su esposa. Ahora quiero que te imagines cómo se siente Dios con su pueblo cuando su pueblo no le conoce y se hace imaginaciones de otros dioses, más o menos como ese marido, ¿verdad? Porque Dios es puro y santo y Él nunca peca. Cuando Dios dice que Él es celoso, no necesariamente está diciendo que Él es celoso de nosotros porque nos quiere para Él. Pero yo creo que el aspecto fundamental que Él está diciendo cuando Él dice que Él es celoso, Él se está refiriendo a que no hay imagen que pueda representar a Dios. Y Él está celoso de todas las imágenes equivocadas que el hombre se hace de Dios y ante las cuales el hombre se postra para adorarlas. Porque la Biblia enseña que no hay imagen que se le parezca a Dios, no hay nada que se le pueda parecer a Dios. Imagínate, Dios es tan grandioso que ¿qué imagen le podrás componer para manifestar lo grandioso que Él es? Obviamente los seres humanos ya se han hecho demasiadas imágenes. Tenemos una historia de imágenes que el hombre se ha hecho. Isaías 40:18, fíjate lo que dice acerca a Dios cuando le está hablando al profeta Isaías. Dios pregunta, ¿a quién pues asemejaréis a Dios? ¿O con qué semejanza le vas a comparar?
Isaías es bastante claro porque habla de la idolatría y todo lo que el pueblo de Israel hacía. O sea, ¿qué imagen le vas a componer? Que digas, que puedas decir que se parece a Dios. La respuesta, ¿cuál sería? Ninguna. Pero entonces, ¿por qué los seres humanos nos hacemos tantas imágenes? Porque somos idólatras. Y estamos quebrando el segundo de los mandamientos. Entonces Dios es un Dios celoso que nos dice que no hay imagen que pueda compartir su gloria. No hay nada que se le parezca. Por eso ni siquiera lo intentes. No intentes poner el nombre de Dios en algo que no es Dios. Ustedes saben que la costumbre que más está arraigada en nosotros es la costumbre romana católica. Y no solamente la romana católica, o sea, no quiero referirme solamente como a católico, como algo malo, pero nosotros sabemos que la Iglesia Católica Romana tiene la influencia de Roma. Por eso aparece la palabra romana ahí. Y todo lo que trajo Roma a la Iglesia cristiana fue la influencia de la idolatría. Por eso vemos a la religión católica romana cargada de imágenes por todos lados. Y la gente se comienza a hacer ídolos de Dios porque piensan que respetan a Dios por respetar a imágenes o rendirles un cierto culto a las imágenes. Algunas de las que yo recuerdo era pasar por el templo y quitarte la gorra porque eso es reverencia a Dios, pero eso es idolatría. Otro tipo de idolatría que era muy común entre nosotros, hincarnos, persinarnos. Otro tipo de idolatría muy similar cuando la gente hace mandas y quiere hacer sacrificios con su cuerpo para tratar de recibir alguna bendición de parte de Dios. Eso es idolatría. Y es quebrantar el segundo de los mandamientos. A tal grado ha llegado la Iglesia Católica Romana a quebrar este mandamiento que ha quitado el segundo de los mandamientos. ¿Por qué crees? Porque se dan cuenta que lo quebran. Y han tratado de buscarle cómo justificarse. Es que nosotros no adoramos, veneramos. Sería como decir, no me estoy comiendo una sopa, me estoy comiendo un fideo. ¿Cuál es la diferencia? Es nada más jugar con las palabras. Entonces lo que terminaron haciendo fue quitar el segundo de los mandamientos y el último mandamiento dividirlo en dos para que siguiera habiendo 10 mandamientos. Híjole, no quiero pensar cómo va a ser el juicio para una persona que ha hecho eso, que ha quitado uno de los mandamientos para que el pueblo siga en error y la gente que tiene la oportunidad de conocer al Dios verdadero siga en el error y sigan siendo idólatras, adorando al Dios falso, pensando que porque hacen un tipo de reverencia están sirviendo a Dios. Qué cosa tan más tonta y más ilógica. Pero los seres humanos así vivimos, de esa manera, entorpecidos con nuestro pecado que no sabemos ni lo que adoramos. Hacemos un tipo de reverencia física y pensamos que va a haber un tipo de protección. Está por todos lados. Cuando miras la televisión y el fútbol, ves a los futbolistas entran y tocan el césped y se persignan. ¿Por qué hacen eso? Porque piensan que detrás de lo que hacen hay un tipo de protección, bendición para ellos. Qué ilógico, ¿verdad? Qué ilógico de creer que tú puedes adorar a Dios porque haces eso. Y qué ilógico pensar que los mismos que se persignan, que piensan que sirven a Dios, son bien infieles en su matrimonio. ¿Y cómo no ven eso? ¿Cómo no ven su pecado tan grande que es donde realmente deberían adorar a Dios? Pero así es la idolatría, hermanos. Juan 4:24 dice la palabra de Dios, cuando Jesús le habla a la samaritana, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La Biblia no dice, y Dios es imagen y los que le adoran deben adorarle en imagen y en verdad. ¿Verdad que no? Deben adorarle en espíritu. Bueno, pero ¿qué significa eso? Dios es como un fantasma que debo de tratar de cómo tener conexión con Él, hacer meditación, poner mis manos de cierta manera para tener conexión con el Espíritu de Dios. No. Voy a tratar de explicar a qué se refiere cuando Él dice esto más adelante. Pero ahorita te estamos hablando de que Dios es un Dios celoso. No trates de componerle nada a Él de lo que Él no es. No le ayudes a Dios. Él ya nos dijo cómo es Él. Y eso lo podemos ver en las Escrituras. Quiero llevarte, por favor, a Deuteronomio capítulo 4, versículo 12. Quiero que abras tu Biblia. Quiero que veamos algo bien importante en Deuteronomio. Quiero que veamos la situación que está pasando ahí para que entiendas. Deuteronomio capítulo 4, verso 12.
Pon mucha atención, por favor. Recuerda que Deuteronomio no es Éxodo. Éxodo es cuando se dio la ley, pero en Deuteronomio Moisés les está recordando la ley, lo que ya les dio. Moisés hace un recordatorio, una repetición de la ley, para que nosotros entendamos que necesitamos la repetición de los mandamientos de Dios para aprender a amarle. Ni aun para el que dice, es que a mí no se me pega nada, tampoco es excusa, porque si no te lo aprendes nunca lo vas a poder amar, ¿cierto? Entonces, ni la excusa de decir, es que a mí no se me pega nada. Pues aunque te tengas que pegar el versículo aquí en la frente para que lo veas enfrente de tus ojos todo el día. Pero a veces necesitamos hacer la repetición de la palabra continuamente para que aprendamos a amar a Dios. Esto, ando aquí un poquito perdido, pero dice el verso 12, entonces el Señor os habló de en medio del fuego, oíste su voz, solo la voz, pero no visteis figura alguna. Moisés les está recordando cómo Dios se les manifestó en el monte Sinaí. Y les está recordando, acuérdense que Dios no se apareció con ninguna imagen. ¿Por qué se hacen tantas imágenes si Dios nunca se apareció con ninguna imagen? ¿Por qué el hombre es tan terco en seguir insistiendo en sus imágenes? Por su corazón idólatra. No le gusta el Dios verdadero porque el Dios verdadero es un Dios serio, que toma las cosas en serio, que el pecado es serio ante su presencia. Un Dios serio que va a arrojar y va a castigar al pecador y lo va a lanzar al lago del fuego. Y esa idea no le gusta a la gente. Es, ay, qué Dios tan severo, qué Dios, me da miedo. Te da miedo porque eres un pecador que has quebrado la ley de Dios. Y Dios te va a dar exactamente lo que te mereces. Por eso te invita a que te arrepientas y a que creas en el Dios verdadero, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por pecadores que necesitan arrepentirse y creer realmente en su sacrificio. Vamos a leer algunos otros versos para que entendamos. Verso 13. Él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra, esto es, los 10 mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra. Y el Señor me ordenó en aquella ocasión que os enseñara estatutos y decretos, a fin de que los cumplieras en la tierra a la cual vas a entrar. Así que guardaos bien, ya que no vistes ninguna figura el día que el Señor os habló en Horeb, en medio del fuego. No sea que os corrompáis y os hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza a varón o hembra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Puedes ver la ilustración aquí claramente? Dios no se apareció con ninguna imagen, Dios se apareció con palabras. Hermanos, adoramos a un Dios que nos habla mensajes claros, con palabras claras, que nos explica exactamente cuál es su voluntad, que nos explica el camino al cielo claramente, que nos explica cómo adorarle, cómo servirle, cómo amarle, cómo consagrarnos más para Él, cómo ser personas creyentes que somos más obedientes y más obedientes, porque lo amamos y queremos hacer más cosas, todo lo que podamos, todo para su gloria. Y por eso la advertencia, Dios no se apareció con ninguna imagen, no insistan en eso. Y por eso es muy importante el contexto, la situación que estaba pasando en Deuteronomio, porque les estaba recordando lo que ellos ya habían experimentado. Ya habían estado en la presencia de Dios y Dios claramente les dio los 10 mandamientos y el segundo decía, no te harás ninguna imagen que me represente a mí porque soy un Dios celoso. Imagínate un Dios celoso, le consume eso, el estar viendo cómo la gente adora lo que Él no es. Porque Él mismo lo ha creado y Dios no ha dicho que Él es así. Romanos capítulo 10, verso 17. Esto es bien interesante, mira, si nosotros queremos ver algo, la gente regularmente el argumento que dice es que necesito una imagen para inspirarme y para poder adorar a Dios. Bueno, si quieres mirar algo, mira su palabra. ¿Quieres tener fe en algo? Ten fe en su palabra, mira su palabra, ponla ante tus ojos, cree en ella, hazle caso a lo que dice la palabra. Porque la palabra ha salido de la inspiración del único Dios verdadero. Romanos 10, 17, así que la fe viene del oír, no dice, y así que la fe viene del ver. Dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo.
No dice, y así que la fe viene del ver y el ver por la imagen de algo que se parezca a Dios. ¿Verdad que no dice así? Dice que la fe viene por el oír. Por eso Dios se reveló al pueblo de Israel en el desierto a través de palabras. Si queremos adorar al Dios verdadero, debemos de adorar sus palabras. Él es un Dios celoso y no quiere que lo comparemos a nada, porque nada se iguala a Él. Colosenses 3:16, la misma idea, observa esto. Que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. No dice que las imágenes de Cristo abunden en abundancia en las paredes de nuestra casa. ¿Estoy leyendo bien la Biblia? ¿Están poniendo atención? Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. ¿Queremos tener fe en Dios? Pongamos nuestra mirada en lo que dice la palabra de Dios. No en las imaginaciones de lo que nosotros pensamos que es Dios. Dice, con toda sabiduría. Observa eso. Enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos. Hermanos, una pregunta para ti. ¿Puede una imagen enseñarte algo? ¿Amonestarte de algo? ¿Puede alguna imagen de lo que la persona cree que representa a Dios, puede hablarle y decirle palabras y explicarle las palabras de Dios? No. Por eso claramente el Antiguo Testamento habla de los ídolos, dice, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Y es por eso que la verdadera adoración no tiene que ver con ver, tiene que ver con oír. Eso es muy importante. Si queremos que Dios sea un Dios que no está celoso por la adoración falsa que hemos puesto en las imágenes equivocadas de Él, necesitamos entender que necesitamos llenarnos de la palabra para que tengamos sabiduría y nos podamos amonestar unos a otros y aún la cantemos la palabra, es lo que dice Colosenses. Nuestros salmos, nuestros cantos y canciones espirituales deben estar llenos de la palabra porque nos va a ayudar a conocer más a nuestro Dios. Hay otras muchas cosas que no me va a dar el tiempo. Quiero pasar a la última parte, que sé aquí, que la gente la ha torcido mucho. La última parte del texto, que está en Éxodo capítulo 20, del versículo 4 al verso 6, es esta parte. Vea a Éxodo capítulo 20, del 4 al 6. Dice Dios, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si la gente tiene una idea de que Dios no castiga, pues no se sabe los 10 mandamientos, porque el segundo que dice que Dios castiga. De la misma manera que un padre castiga la injusticia de sus hijos. Pero nota lo importante aquí, la mayoría de las personas cometen el error de decir que Dios va a castigar a los hijos por los pecados que está cometiendo el padre. Eso es incorrecto. Porque parece que está diciendo eso, ¿verdad? Lo voy a repetir otra vez. Dice de esta manera, que castigo la iniquidad o la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Primeramente, pon atención a la palabra de los que me aborrecen. No está diciendo que Dios va a castigar con aborrecimiento a los hijos porque los padres aborrecían a Dios. ¿Verdad que no? Está diciendo que Dios castiga las generaciones desde lo que es, ¿verdad? Hasta la cuarta generación. Tendríamos que hablar, ¿verdad? Del nieto, del hijo, del papá y del tatarabuelo. A lo mejor me confundí, pero la idea es que son 4 generaciones. Y cuando la gente lo entiende mal, está entendiendo, ¿verdad? Que a lo mejor el hijo va a ser castigado con el mismo pecado porque el papá cometió ese pecado y el hijo va a tender a cometer el mismo pecado. Eso es equivocado. Bueno, ¿cómo sabemos eso? Solamente hay que ir a las Escrituras. Basta con ir a Ezequiel 18:20. Es un capítulo completo, tú lo puedes leer todo, Ezequiel capítulo 18. Y dice Dios, el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la maldad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Te lo voy a explicar. Cuando habla de las 4 generaciones, lo que él está diciendo, que él castiga la iniquidad sobre las 4 generaciones, lo que él está diciendo es esto. Cuando un papá practica el pecado de la pornografía, tal vez el hijo esté más expuesto a la oportunidad de conocer la pornografía y tenga la tendencia a repetir eso.
pero Dios no va a justificar al hijo. Si el hijo termina practicando el pecado de la pornografía, Dios no va a justificar al hijo y decirle, tu papá tiene la culpa porque él te lo transmitió. No. Dios va a ser responsable al hijo por andar en el pecado de su padre. Porque el contexto de Ezequiel 18 dice que si el hijo, viendo la maldad de su padre, no se apartare de ella y más bien incurrir en el pecado de su padre, va a compartir el castigo de su padre porque está compartiendo el mismo pecado que su padre. Entonces la idea de Éxodo capítulo 20, cuando dice que Dios castiga, lo que Dios está diciendo es, si las generaciones que vienen después del papá están participando del mismo pecado, van a compartir el mismo castigo que el padre, porque están cometiendo el mismo pecado y están siendo partícipes del mismo pecado. Esa es la idea. Qué diferente, ¿verdad? Cuando se explica bien de una manera correcta. Porque hay muchas ideas que la gente tiene, ¿no? Ideas de que el niño recibió la maldición y por eso el niño es como es. No, porque eso le quita responsabilidad a cada ser humano. Y Dios no hace tal cosa. Dios hace a todos los seres humanos responsables de su pecado. Entonces, termino con esto. ¿Qué significa entonces lo que hemos escuchado en esta mañana? ¿Qué realmente nos enseña el segundo mandamiento que tenga que ver con cómo adorar a Dios? Bueno, que el simple hecho, hermanos, de no conocer a Dios, de no conocerlo más, de no entender todo lo que dice la Biblia acerca de Dios, nos hace a nosotros propensos de caer continuamente en idolatría en las muchas áreas de nuestra vida. A veces nos cuesta demasiado ver nuestra idolatría porque no somos a veces personas constantes en ir a la Escritura y adorar a Dios apropiadamente. No hay atajos para la vida espiritual. La única manera de conocer al Dios verdadero es a través de su palabra y que tú vayas a su palabra. Pero escucha esto, que tú entiendas su palabra en el contexto apropiado. Porque es bien fácil explicar mal la palabra de Dios y hacerte ideas equivocadas de lo que Dios no es. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Quiero terminar orando. Dicen en inglés, bless you. Dios se ha hecho sus propias imágenes y no necesita nuestra ayuda, hermanos. Voy a orar por nosotros, dejándote esta imagen en tu mente de acerca de Dios. Dios ha creado sus propias imágenes y no es para que las adoremos. Dios menosprecia la idolatría y no necesita de nuestra ayuda para que imaginemos cómo es Él. Él ya tiene bastante que decir. No sé si querramos más, pero ya tiene bastante que decir de Él mismo. Pero en Génesis 1, 26 y 27, Dios creó al ser humano, varón y hembra los creó y los hizo a su imagen. Dios ya tiene sus propias imágenes de lo que representa un poco a Dios. No que seamos exactamente la réplica de Dios, pero nos asemejamos a Dios. Dios ya creó sus imágenes y eres tú. Tú eres la imagen de Dios. La imagen de Dios está impresa en tu ser. Y cuando tú vives para la gloria de Dios y dejas de hacerte imaginaciones de tus dioses falsos, representas más a Dios en este mundo. La imagen que verdaderamente debería de representar continuamente a Dios es el ser humano. Y eres tú. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el segundo de los mandamientos. Gracias por ayudarnos a entender, Señor, lo que significa no hacernos ningún tipo de imagen y la prohibición que eso representa. Gracias por ayudarnos a entender, Señor, que no necesitas ayuda, eres un Dios celoso de tu propia imagen que tú ya has claramente hablado a través de palabras. Gracias por ayudarnos a entender que te has revelado a nosotros a través de palabras y no a través de imágenes. Te pedimos por nuestro vecindario, por nuestra ciudad, Señor. Señor, el ser humano está cargado de imágenes de Dios. El ser humano está perdido. Por favor, Señor, ayúdanos
a que ellos puedan ver la imagen verdadera de Dios a través de nosotros, que puedan ver a Cristo a través de nosotros. Señor, sabemos que la imagen de Cristo, como mucha gente ha malentendido, no es tener una imagen de Cristo, pero más bien una imagen del carácter de Cristo, de cómo es Cristo. Por favor, ayúdanos a cargar con la imagen de Cristo en nosotros a través de nuestra vida, a través de nuestra devoción y obediencia a los mandamientos de Dios. Gracias por tu pueblo, bendice a tu pueblo. Padre, que el gozo que hay en ti lo puedas compartir con tu pueblo, para que te ame, para que te adore, Señor, apropiadamente. Gracias en esta tarde ya por amarnos y por no habernos negado a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque a través de su sacrificio, Señor, podemos ser perdonados aquellos que no han confiado en ti, no han entendido el castigo que merecen, hasta que entienden la magnitud de lo que representa quebrar la ley de Dios. Te pido que sigas abriendo los ojos, la mente y el corazón de todos los que estamos aquí, de todos los que escuchan a través de este canal, que puedan entender lo que representa el segundo mandamiento, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Podemos quedarnos, tener un tiempo de convivencia, no hay prisa, pero gracias por estar atentos al segundo de los mandamientos. Gracias a todos los que nos están viendo a través de nuestro canal. Que Dios les bendiga y nos estaremos viendo pronto. Gracias.